Yo quisiera primero partir de algo que decía Ana Paula. Estamos en un escenario que yo creo que un sector de la sociedad coincidimos en plantear que la violencia en este país ha llegado a niveles intolerables. Pero creo que hay que abrir una interrogante después de esta afirmación, porque si eso fuera, algo tendría que estar pasando en este país. Y la realidad es que no está pasando, o al menos no hemos logrado generar la indignación suficiente para la búsqueda más clara y decidida de esos cambios. Y frente a eso, entonces, voy a usar 3 ejemplos de lo que está pasando en el país. No voy a decir muchos datos, se podrían decir muchas cosas, pero quiero usar 3 ejemplos para luego conectarlos con lo que yo ubico como los retos hacia adelante. Uno primero es algo que ya mencionaba Octavio, el nuevo sistema de justicia penal en México. La reforma constitucional se hizo en el 2008, el constituyente permanente puso un plazo de 8 años para que en todo el país estuviera funcionando este nuevo sistema. Estamos prácticamente a la mitad, al 4.º año. ¿Qué tenemos? 7 estados apenas que tienen en marcha el sistema, solo 1 ya en todo el estado, que es Chihuahua, los otros 6 parcialmente en alguna parte del estado, pero no en todo el estado. ¿Y qué había atrás, o qué motivaba o motivó la reforma del 2008? Elementos que iban acumulándose, que nos hablaban de la crisis de un sistema de justicia, de un sistema que no generaba justicia, que permitía impunidad y una enorme desconfianza entre la ciudadanía respecto de las instituciones de justicia. Al grado tal que el año pasado el INEGI presenta las cifras de esta encuesta sobre percepción de seguridad y victimización en México y proyecta que en el 2010 se cometieron 22 millones de delitos en el país, ¿no? Poco más de 22, y 21 millones y algo más, el 92% de esos delitos no fueron denunciados. Y la razón fundamental que dieron los ciudadanos entrevistados era: no confiamos en las instituciones, ¿no? Entonces, lo que vemos es, por un lado, un sistema en crisis, una desconfianza, una reforma constitucional para el nuevo sistema, pero lo que no vemos es un input de los políticos y de la sociedad de ahí viene el nuevo sistema, hagamos algo para que resulte exitosa la posibilidad, sino que más bien vemos un sistema que va a cuentagotas, que da un paso adelante, 2 pasos atrás, que hay muchos escamoteos, y creo que este es un gran problema. Y sobre todo también porque este nuevo sistema, desde que nace, yo creo que no logró diferenciar claramente 2 estrategias. La dirigida a la delincuencia común, porque de estos 22 millones de delitos, el 96-97% son delitos comunes y el resto es delincuencia organizada. Entonces, una estrategia diferente para delincuencia organizada. Y entonces lo que nos han venido queriendo desde el gobierno federal es construir una estrategia en la lógica de combatir, o como si todo se tuviera que combatir como delincuencia organizada, sin generar todo lo que tendría que estar alrededor de la estrategia o de las estrategias para la delincuencia común. Este es un primer tema. Yo creo que un primer asunto es que esta reforma nunca logró, y hasta la fecha no ha logrado, el acuerdo político que requeriría para decir vamos socialmente a construir un sistema de justicia distinto. Entonces, este es un primer ejemplo. Segundo, que está muy relacionado, el tema de las desapariciones forzadas, un tema que ha venido creciendo en los últimos años. El primer problema es que no tenemos datos, nadie sabe a ciencia cierta cuántas desapariciones hay. Vamos entre 3.000, que es una cifra que acepta como más o menos que refleja la realidad el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, hasta las organizaciones que trabajan con víctimas, que hablan de 10.000 cuando menos desapariciones en el país en el último tiempo. O sea, una realidad que viene creciendo, que se vienen sumando. Un trabajo que ha hecho una organización que varios conocemos, Fundec,
un grupo de familiares de desaparecidos en Coahuila que se han ido extendiendo, tienen más o menos, ellos han podido documentar cerca de 300 desapariciones, ¿no? Directas. Y más o menos lo que tienen es, de esas 200, una tercera parte de esas desapariciones, hay elementos para considerar que los responsables son o policías o militares, o sea, miembros del Estado, agentes del Estado. Una segunda tercera parte, delincuencia organizada, que es la que pudo haber realizado estas desapariciones. Y una tercera parte que no hay elementos para saber en principio, al menos por la información que tienen las víctimas, de quién pudo haber cometido estas desapariciones. El tema es que sea cualquiera, ya sea que los quienes han realizado estas desapariciones sean agentes del Estado, delincuencia organizada o actores desconocidos, la constante es que el Estado no tiene ninguna capacidad de darle respuesta a las víctimas, de investigar qué pasó con sus familiares. Y entonces encontramos familias que tienen 5 años, 4, 3, 2, 1, buscando a sus familiares y han tocado la puerta del gobierno local, del gobierno nacional y no hay respuesta. O sea, no hay una institucionalidad que permita realmente el trabajo de investigación para este tipo de delitos complejos. Entonces, este creo que es otro gran tema que creo que nos plantea, yo diría, el tener que pensar nuestras instituciones. O sea, no tenemos hoy instituciones, particularmente fiscalías o procuradurías generales de la República o de los estados, que se hayan modernizado al grado de estar en la posibilidad de investigar este tipo de delitos, ya no solo los delitos comunes, ni solo como la manera como se han hecho, que es deteniendo supuestamente en muchos casos en flagrancia a la gente o deteniendo simplemente a la gente que comete delitos menores. Entonces, este creo que es el otro gran tema. Y el tercero yo pondría es la mirada tan fragmentada de nuestros problemas. Y voy a usar un ejemplo que es el tema de las víctimas de delito. A partir del año pasado, con la presencia del poeta Javier Sicilia, yo diría tomaron, no por primera vez, pero sí de manera muy renovada, las víctimas del delito una visibilidad. Y hoy tuvieron un resultado, la ley de víctimas. ¿Pero qué tiene la ley de víctimas en concreto? Uno, reconoce derechos de las víctimas, que ya estaban en la Constitución, pero es bueno, se precisan, se amplían, muy bien. Segundo, van a tener derecho a investigación, a justicia, a reparación del daño, a atención médica, psicológica, etc. ¿Quién lo va a hacer? Pues vamos a crear un sistema nacional de atención a víctimas donde se van a reunir desde el presidente de la República, secretarios, gobernadores, presidentes municipales, procuradores, secretarios de seguridad pública y se tienen que coordinar. Y para eso vamos a crear una secretaría de este sistema que va a estar formada por 9 consejeros o alguna cosa equivalente que van a hacer. ¿Y quién los va a elegir? Los va a proponer el presidente para que los nombre el Senado. Entonces, y vamos a crear una nueva gran burocracia como el IFAI, el IFE, la CNDH, para atender a las víctimas. Y entonces dice uno, ¿y qué pasó? En octubre del año pasado el presidente Calderón dijo que la respuesta era la Procuraduría Social de Víctimas. La Procuraduría Social de Víctimas no aparece en esta ley, no aparece mencionada. ¿Qué va a pasar con ella? No sabemos. El Congreso, la Cámara de Diputados, estaba por discutir hoy, yo ya no supe si finalmente lo discutió y aprobó, el Código Federal de Procesos Penales. Ahí hay un apartado de derechos de las víctimas. No hay ninguna conexión entre la ley de víctimas y el código. Entonces, creo que nuestro gran problema es, voy a un poco como diría Sara Sefcovic, en este país a cada problema lo queremos solucionar haciéndole una ley y yo le agregaría y creando una nueva burocracia, pero fragmentada por pedacitos, sin visiones integrales de qué es lo que hay que cambiar institucionalmente y en el largo plazo para darle solución a problemas como estos. Entonces, pongo estos 3 ejemplos, se podrían poner mucho más. Frente a esto y a lo que han dicho Claudio y Octavio, ¿yo dónde ubico como los grandes retos que tenemos? Creo que uno, me parece, es esto,
¿Cómo generamos una visión integral de nuestros problemas y en consecuencia la posibilidad de soluciones de largo aliento? Eso supone que como sociedad tenemos que ir creando anticuerpos frente al populismo penal y frente a las respuestas fáciles para los gobernantes. Ese me parece que es una mirada, yo diría, mucho más de largo plazo. Esto nos lleva a un segundo reto, pensando en la delincuencia organizada, y aquí retomo lo que decía Claudio. O sea, en México, yo creo que para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, la delincuencia organizada es como un gran enigma. No sabemos bien a bien de qué está hecha. Y valdría, yo creo que la pregunta es, ¿hasta dónde nuestros gobiernos saben de qué está hecha? Porque hasta ahora, mucho de lo que dicen que saben, nos dicen que no nos lo pueden compartir a los ciudadanos porque es información de seguridad nacional. Entonces no nos lo pueden compartir. A lo mejor es cierto, pero a lo mejor es que no saben realmente de qué está hecha la delincuencia organizada. Entonces, digamos, creo que hay una gran tarea, un segundo gran reto de cómo generamos conocimiento empírico, duro, pero que después se vaya transmitiendo socialmente de qué cosa es la delincuencia organizada y cómo le podemos hacer frente. Una tercera cosa con esto, creo que los ciudadanos y las organizaciones civiles tenemos que alentar los debates. O sea, es decir, plantear cada vez más preguntas y más interrogantes sobre estos temas. Y plantear que muchas de las respuestas que vienen de los gobiernos no se sostienen. Hoy hay voces, y ya Ana Paula lo mencionaba, aquí en el país, a nivel internacional, que vienen planteando la necesidad de explorar y de preguntarnos seriamente por la posibilidad de legalizar algunas drogas. La respuesta del presidente Calderón y de algunos otros políticos es que eso no es solución. No, por supuesto que nadie dice que eso es solución, pero es una alternativa que habría que explorar y sumar junto con otras. Es claro que ninguna acción única es solución para el problema, es la suma y cómo exploramos nuevas posibilidades, pero creo que los ciudadanos tenemos que poner ahí el tema del debate. O sea, las preguntas que habría que hacernos, que habría que hacerle a los gobernantes, que habría que hacer en este periodo de las campañas, de cuáles son las acciones. No solo nos digan qué quieren hacer, díganos cómo lo van a hacer, qué pasos van a dar, qué medidas van a tomar y qué resultados esperamos obtener en qué plazos. Entonces me parece que ahí tendríamos que plantear. La otra, y lo planteo más en particular hacia el movimiento de derechos humanos, yo creo que el movimiento de derechos humanos tenemos un gran reto. ¿Cómo ampliamos nuestro foco de interés? Y es una pregunta que con Ana Paula desde hace buen número de años nos venimos haciendo. ¿Cómo los grupos de derechos humanos también ponemos el tema de la delincuencia organizada como parte de nuestras preocupaciones? Porque hoy hay que reconocer que desde los derechos humanos no sabemos cómo abordar cuando se dan las violaciones de derechos humanos y cuando hay una presencia de la delincuencia organizada. ¿Cómo sistematizamos la información? ¿Qué recursos legales usamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué riesgos vamos a enfrentar? ¿Cómo les hacemos frente? Ahí hay que desarrollar, evidentemente, una nueva o unas nuevas metodologías que nos permitan analizar y tener la información de estos casos y de la problemática que entrañan estos asuntos. Y yo diría, creo que hay que alentar y ayudar a proteger iniciativas que muchos otros ámbitos están haciendo. Pienso en los periodistas. Yo creo que los que han abierto brecha en ir poco a poco conociendo qué pasa, qué sucede con la delincuencia organizada, son los periodistas, pero están pagando un precio social, humano, muy alto. Este fin de semana, la última asesinato de la periodista Regina en Veracruz, ¿no? Entonces decíamos, pero yo creo que como sociedad no podemos ver, pues es problema de los periodistas, ¿no? A ver quién los protege. Creo que tiene que haber los procesos de cobijo social hacia estos periodistas, ¿no? Muchos están buscando, hay un movimiento, una red de periodistas que se llaman periodistas descalzos, que hacen trabajo, que trabajan en periódicos y en medios de comunicación no oficiales, institucionales, de canales de televisión, periódico, pero hay mucha información que los medios por alguna razón no les publican. ¿Qué hacen?
pues han generado los propios blogs, las propias páginas donde ponen esa información que no puede salir por otras vías, porque quieren ellos contribuir socialmente a generar pero tenemos que cobijarlos, tenemos que preguntarnos como sociedad, ¿cómo los vamos a respaldar y apoyar para que no siga habiendo estas muertes que tienen el efecto para muchos de ellos de tener que replegarse en términos de su trabajo para no seguir exponiendo? O el tema de todas estas investigaciones y organizaciones que están trabajando con víctimas en el campo, en las comunidades, buscando eso, generar alternativas a toda esta problemática. Me parece que hay que seguir construyendo estas posibilidades, donde creo que hay que generar alternativas de construcción, de seguridad, de justicia desde lo local, ¿no? Y eso otra vez vuelve a un tema que han mencionado tanto Claudio como Octavio, el tema de la participación. Hay que asumir que socialmente y en muchos temas tenemos un déficit en participación, yo diría muy grande. Hemos crecido en temas de democracia, en temas de derechos de mujeres, en temas de violencia, pero hay que reconocer que en temas de seguridad y de justicia nuestra participación es prácticamente cero. O sea, nuestra conciencia social esa es una tarea, una responsabilidad del Estado, es cierto, pero no va a suceder si nosotros no participamos, no exigimos, no aportamos, no planteamos el tipo de seguridad que queremos que nos dé el Estado. Pues creo que ahí hay todo un proceso, un trabajo educativo de seguir fortaleciendo la conciencia de que hay que participar en esta construcción, que no podemos seguir esperando a ver cuándo viene alguien con una solución mágica, que no la hay, sino esa solución solo se va a construir proporcionalmente en la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas participemos. Y por supuesto, yo entiendo que aquí creo que un gran reto en este tema de participación, y con eso termino, es cómo le hacemos frente a algo que hoy estamos viviendo, que es esta realidad de miedo social. O sea, hoy hay un miedo social en muchos ámbitos de nuestra ciudad y que va teniendo muchas manifestaciones que creo que tenemos el riesgo que pues, forman parte de la vida cotidiana. Comentaba hace rato con Claudia, decía, por ejemplo, una anécdota personal, unos amigos, unos familiares nuestros que tienen un niño de 3 años en el estado de Morelos. El niño un día estaba a punto de salirse de su casa, ya tenía tamaño para abrir la puerta y salirse, lo detienen en la puerta y le dice su mamá, oye, no te salgas porque te puede pasar algo. Y la respuesta del niño, ¿me pueden secuestrar? O sea, empieza entonces a volverse esta realidad, esta problemática, como parte, yo diría, de la vida cotidiana. O la otra, este miedo social, que no es gratuito, ¿no? Que empieza entonces a hacer cada vez más difícil la posibilidad de pensar en alternativas de solución común, porque todo el mundo piensa, quien sabe algo, quien quisiera hacer algo, si yo doy un paso, si digo una palabra, capaz que puedo ser la próxima víctima, mejor no digo nada. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Me encierro en mi casa, me mudo mi residencia y si tengo capacidad económica me voy del país. Pero eso no es solución, a menos que decidiéramos dejar el país vacío e irnos a vivir todos a Estados Unidos o Canadá, cosa que no creo que sea factible. Entonces yo terminaría diciendo, hay muchos retos, pero me parece que creo que esta idea de pensar estrategias desde la ciudadanía integrales y de largo plazo, que nos eviten otra vez soluciones fragmentadas que no nos resuelven los problemas, generar conocimiento desde nosotros y socializarlo de esta problemática que estamos enfrentando y seguir esforzándonos en el trabajo educativo para construir, ampliar y fortalecer la participación ciudadana en labores de seguridad y de justicia. Muchas gracias.